Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Bendiciones a todos y a todas, qué bueno estar con ustedes en este programa Tiempo de Avivamiento. Es interesante pues saber que estamos hablando de las festividades del Señor, las fiestas solemnes que Dios estableció en Israel, y estamos retomando pues este tema de las fiestas del Señor, y para ello siempre estamos acá contando con la presencia de la profeta Milner. Bienvenida al programa Tiempo de Avivamiento. Gracias apóstol. Pues es un privilegio estar aquí hablando de estas maravillas, de este mapa que Dios nos dejó, de estas fiestas tan extraordinarias. Nuestro Dios es un Dios de fiesta. A Él le gusta la celebración y me imagino que por eso estableció 7 grandes fiestas para que su pueblo celebrara con Él. Es un honor estar aquí, Padre Espiritual. He estado observando que Dios para toda cosa estableció una fiesta. Sí, fíjese. Cada cosa importante en Israel se celebraba con una fiesta. ¿Qué cosa más interesante? Pues usted dice Dios es un Dios de fiesta, y estamos observando que para cada cosa que Él determinó hacer, sí determinó una fiesta. Sí, fíjese que nuestro Dios no es amargado. Él es un Dios que le gusta celebrar, y de hecho hay gente que malinterpreta las celebraciones, inclusive toma versículos de la palabra fuera de contexto, como decir el reino de los cielos no es comida ni bebida, para decir que no hay que celebrar, pero en realidad Dios siempre que tiene algo importante lo celebra. Por ejemplo, cuando la iglesia de Cristo nos vayamos a vivir para siempre con Él, con lo que va a iniciar ese tiempo de vivir con nuestro Padre es con una fiesta. Se llama las bodas del Cordero, y en una boda hay danza, en una boda hay comida, en una boda hay bebida, en una boda hay gozo, en una boda hay amor, en una boda hay una fiesta extraordinaria. Cada vez que va a haber una boda la gente se alborota. Y será una fiesta bastante larga, porque imagínese 1000 años celebrando con Jesucristo, la esposa, la iglesia, 1000 años de celebración, porque el milenio será toda una celebración. No existirá el pecado, no existirá la maldad, no existirá, ¿cómo se llama?, la escasez, no existirá la pobreza, no existirá nada que nos pueda interferir en ese tiempo, en esa temporada. Una fiesta tremenda. Enorme. En ese gozo dice que toda lágrima va a ser secada de nuestros ojos. Ya no vamos a llorar más ni vamos a estar tristes, sino que va a ser un gozo perpetuo. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos es gozo y paz y justicia. Entonces maravilloso. Yo estoy esperando pronto esa gran fiesta. Pero en la religión nos enseña que hay que celebrar. En la religión todo es un dogma, todo es un patrón, un esquema que se repite continuamente, ¿verdad? En el reino de Dios siempre hay cosas que lo hacen a uno estar expectante. En el reino de Dios siempre Dios tiene algo que mostrar. Pero en la religión como que todo ya estuviera dado. Ya estuviera dado. Lo que sucede es que no hemos podido entender que nuestro Dios es como un abismo de revelación, de conocimiento, que dice que es más, hay un salmo que dice un abismo llama a otro abismo. Eso significa que cuando usted tiene gran hambre de revelación, Dios nunca le va a dar, lo va a satisfacer y usted va a querer más, y Dios tiene más que darle. Yo creo que Dios es tan inmensa la revelación de Él, que no hay hombre pues que haya podido entender por completo a Dios, ni haya podido ser todo revelado. Entonces yo creo que Dios siempre tiene cosas nuevas. Para mí Dios es un Dios emocionante. Yo cada día que pasa vivo expectante. ¿Qué de nuevo vas a hacer hoy? ¿Qué de nuevo tenés hoy? ¿Qué me vas a enseñar de nuevo? Y aquel que se dispone a aprender se da cuenta que Dios es inmenso en conocimiento y en revelación. Las fiestas del Señor para este tiempo, siglo XXI, año 2017, son parte del plan profético de Dios, son parte de la reforma que Dios ha establecido para este tiempo. Sin duda alguna. La palabra del Señor dice que todo pasará menos su palabra,
pero cuando dice que todo pasará menos su palabra, se refiere a una revelación profunda de la palabra. Y parte de la reforma de este tiempo es que nosotros conozcamos la fiesta, porque por mucho tiempo Satanás se encargó de divorciarnos de todo lo que tiene que ver con Israel. Eso es más que todo un espíritu de antisemitismo, cuando en realidad la salvación viene de Sión. Sí. No es que somos judíos, pero de ellos vamos a aprender mucho, porque Dios con ellos ya tenía un pacto que ahora se ha extendido para nosotros y se revela para Y nosotros. nuestro Mesías es judío. No hay duda. Por naturaleza es judío. No hay duda. Y qué bueno cuando uno se alinea con ese pueblo, con la cultura de ese pueblo. Tal vez no en todo vamos a tratar de imitar a Israel, pero, Claro. pero la gente del Espíritu entenderá que hay cosas que el Señor está revelando a nosotros, la iglesia. Y yo creo que sí, definitivamente, este es parte de la reforma. Dice la palabra del libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21, que el cielo retiene a Jesucristo Así es. hasta que se cumplan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Amén. Entonces, mientras tanto, el Señor es retenido porque la iglesia no ha aprendido, no ha entendido, no se ha Preparado. no se ha preparado, no se ha informado de que hay que retomar aquello que fue establecido. Imagínese qué maravilloso. Nuestro rey vuelve en medio de una fiesta. Sí. Y si la iglesia no está celebrando la fiesta, ¿cómo se va a dar cuenta? Pero no, estas fiestas no tienen nada que ver con un sistema de culto tradicional, ¿verdad? Estas fiestas tienen que ver con algo basado en la palabra. Así es, está escrito en la palabra, cada una de ellas está escrita en la palabra. Entonces, creemos que definitivamente reforma significa rectificar algo que se había salido del camino. Rectificar algo torcido o algo que se había perdido, es volver a traer al diseño original. Eso es reforma, y nosotros como apóstoles y profetas de este tiempo somos los reformadores de este tiempo, así como fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro para su tiempo. Eso ahora nosotros, bueno, válganos la comparación, que no, tal vez no somos como fueron esos grandes hombres de Dios, pero en este tiempo Dios nos sigue hablando y está trayendo una reforma también. Por supuesto que seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, y Sí. si mientras tanto seamos la iglesia de Jesucristo, el Señor nos va a permitir hacer reformas. Yo hablando de reforma, estamos pronto a cumplirse, a celebrarse 500 años de la reforma de Martín Lutero. Así es. Pero yo estaba pensando en algo. ¿Cómo celebrar una fiesta tan importante como es esta, los 500 años de la reforma? ¿Cómo celebrar de manera que Dios se sienta agradado cuando hay personas cristianas, ministros, que no creen en los apóstoles, que no aceptan los apóstoles? Me pregunto, ¿cómo celebraremos una reforma si no queremos reformar lo que actualmente Dios nos ha dado, o la revelación que Dios está trayendo? Si no queremos participar, mejor dicho, de esta reforma, porque la reforma de este tiempo tiene que ver con reconocimiento de apóstoles y profetas. Así es, parte de esa reforma es eso. O sea, mire, definitivamente que aquellos que todavía no aceptan los 5 ministerios que Dios estableció en su palabra, que es el fundamento, es lo más básico, eso es lo más básico. No podemos hablar de reforma y estamos atrasados, pues, porque no queremos aceptar una parte de la palabra que se llama el gobierno del reino de Dios aquí en la tierra, que es a través de los 5 ministerios. Entonces, eso es algo lo más básico, de ahí más bien se parte para allá. Sí. Entonces no sé cómo podemos hablar de reforma si no aceptamos todo lo que está escrito en la palabra. Bueno, nosotros como gente apostólica que creemos en los 5 oficios, sí debemos celebrar estos 500 años Claro que sí. de fe, de que la iglesia ha ido evolucionando, porque la iglesia ha evolucionado. Es decir, al hablar de evolución me refiero a que la iglesia está recibiendo cosas que antes no recibía, cosas que antes no las entendía, hoy las entiende, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que debemos celebrar. Solamente estoy haciendo como un paréntesis porque vamos a hablar de la sexta fiesta, ¿no? Sí. Que es la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. Del perdón, sí. Entonces, pero para cerrar esta parte, yo sí creo que los apóstoles y profetas debemos celebrar estos 500 años porque nosotros sí estamos haciendo una reforma en este tiempo. Estamos reconociendo que Dios opera a través de 5 oficios, y estamos reconociendo que el reino de Dios es tan amplio, tan extenso. Entonces yo invito a la iglesia, a los apóstoles y profetas que nos unamos a celebrar estos 500 años que son tan
de tanta importancia para la iglesia de este tiempo. Imagínense que esos 500 años los provocó un hombre que se decidió a creer un versículo de la palabra. Un sacerdote católico que decidió cambiar una panorámica que le habían enseñado y tomar la palabra como está escrita. Un hombre. Entonces nosotros como reformadores debemos de prestar nuestras vidas para que la iglesia de Cristo en este tiempo sean restauradas todas las cosas que habíamos perdido. Y parte de ellos es las fiestas proféticas. Bueno, y este reformador, Martín Lutero, lo hizo en una época de oscurantismo total. Sí, qué tremendo. O sea, que nosotros tenemos una gran ventaja en llevar a cabo esta reforma de este tiempo, porque tenemos tantos libros, tantas versiones de la Biblia. Mire, este es el original, el hebreo original. Qué lindo. Yo cómo podía pensar hace 30 años atrás que yo iba a tener acceso a los escritos originales. Sin embargo, Dios nos está permitiendo a nosotros, el pueblo, volver al diseño original. Exacto, y tener cosas, herramientas que antes no se tenían, como por decir libros, grandes escritores, grande gente que escribe con revelación y bueno, tanta material que tenemos. Pero hablemos de la fiesta del perdón. Volvamos al diseño original. Sí, la fiesta del perdón o Yom Kippur. Levítico capítulo 16 para introducir esta fiesta. Sí. Capítulo 16 de Levítico, verso 30 al 31. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Capítulo 23 de Levítico, verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así es. Qué importante es esto entonces. El día de expiación, el día de perdón, el día de Yom Kippur, el día para humillarse, el día para reconocer que uno es pecador, que le ha fallado al Señor. Dígame usted por qué. Bueno, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días, ¿verdad? Porque todos los días pecamos de alguna u otra manera. Sin embargo, este día es especial para que nosotros nos humillemos. Así es. El día de Yom Kippur era un día tan extraordinario en el pueblo de Israel, donde una vez por año el sumo sacerdote que había escogido Jehová iba a ir delante de la presencia de Dios, iba a traspasar el velo. Ese día, bueno, imagínese usted. Era bien esperado por Israel. Todo el año era esperado. Y para ellos hoy en día sigue siendo uno de los días más importantes en todo su año, porque ese día determina si Jehová le perdonó a usted y un año más le expió sus pecados un año más y usted está libre para seguir viviendo y seguir haciendo sus actividades con el perdón de Dios. Imagínense qué tremendo era el día de Yom Kippur, que dice que todos los días los sacerdotes entraban a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde al lugar santo, pero al lugar santísimo solo una vez por año entraba este sumo sacerdote y tenía que ir bien, pero bien a cuentas con Dios. Porque a este sumo sacerdote le amarraban un lazo con campanillas en el pie, porque si el sumo sacerdote o el pueblo no se había preparado en un verdadero arrepentimiento, allá adentro el sumo sacerdote pagaba los patos, por así decirlo, ¿verdad? Entraba allá y si Dios no le agradaba, miraba que el pueblo no había sido sincero en su corazón y miraba pecado en el pueblo, sencillamente solo se oía un campanillazo allá adentro. Y caía muerto de inmediato el sumo sacerdote. Nadie se atrevía a entrar a sacarlo. Entonces tenían que amarrarlo a un lazo y de ahí solo lo arrastraban y lo jalaban del lugar santísimo. Entonces el día de Yom Kippur era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde habitaba la mismísima presencia de Dios que estaba representada por el arca del pacto. Pero aquí dice en el capítulo 23, verso 29 de Levítico, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué tiene que ver la palabra cortado? ¿A qué se refiere? Es que morían los que no entraban a ese pacto con Dios de una manera correcta y de afligirse
en ese día de Yom Kippur. No solamente de humillarse y de afligirse, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. Y el que no moría en el momento que moría el sacerdote, porque a veces era una mortandad en el mismo día, era terrible, pero ya estaba bajo sentencia que no pasaba de aquel año. Morían de alguna manera rápido porque ya estaban bajo la maldición de que sus pecados no habían sido expiados. Imagínense qué terrible era para ellos. Ese día era terrible, ese día era maravilloso al mismo tiempo, porque si eran perdonados por Dios, era un año de celebración, un año en que todo les iba a ir bien, un año de bendición en el que el Señor había tenido misericordia de sus almas. Pero si el sacerdote junto con el pueblo no era sincero, no sé, ese día era terrible. ¿Era una fiesta? ¿Era esta una fiesta? Sí, era una fiesta. Pero habían muertos de por medio. Si no se preparaba el pueblo correctamente, por eso es que el pueblo debe prepararse para la fiesta. Sí, debe prepararse, porque esa celebración se podía convertir, en vez de celebración, en un luto nacional. Si no se aplicaba, si no se ajustaba a los patrones de Dios. A los patrones de Dios. Entonces, mucha gente interpreta a Dios solo desde una perspectiva, en la parte de amor, la parte de misericordia, pero no lo interpretan desde otro lado, desde otra perspectiva. Lo que pasa es que hoy contamos con ese recurso maravilloso que se llama la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Pero era algo ya realmente... vamos a llegar ahí. Lo que le quiero decir es que, mire, la iglesia de Cristo a través de los años ha ido perdiendo el temor a Dios. Hoy en día hay demasiada mezcla, mucha mistura en medio del pueblo. El pueblo hoy en día está operando más que todo en la iglesia de Cristo, más en el espíritu del anticristo que en el espíritu de Cristo. Porque el espíritu de Cristo es una obediencia a Dios. El espíritu del anticristo tiene que ver con rebeldía. Así es el espíritu de rebelión. Tiene que ver con murmuración, tiene que ver con negarse a someterse a la palabra, a los principios. Así es. ¿Y usted ha observado ese comportamiento en la iglesia? En estos días y desde que empezó este nuevo jubileo está más fuerte. Hay mucha rebeldía en la iglesia, nadie quiere hacerle caso a la palabra de Dios. Hoy es muy común dentro del liderazgo inclusive la rebelión contra sus autoridades, la rebelión contra la palabra de Dios. El pueblo quiere hacer lo que él quiere, han traído al mundo a la iglesia. Es muy común que usted vea que inclusive los cristianos tienen privilegios en algunas iglesias cuando su vida espiritual no ha sido enderezada. Algunos deliberadamente pecan contra la sangre de Cristo, contra la sangre del Cordero, teniendo su esposa, sacan embarazada a otra y lo único que dicen es, me voy a la otra iglesia porque allá sí me aceptan con la amante y voy a seguir sirviendo como si nada. Entonces se ha perdido mucho el temor a Dios. Pero en esto tiene que ver con los pastores, con los ministros, con los hombres y mujeres que están al frente de las congregaciones. El hecho de que se va de su iglesia a un grupo de personas o X persona porque se rebeló contra usted, pero allá viene otro y le abre las puertas muy afectuosamente, muy cariñosamente. Somos nosotros los responsables de lo que está pasando en la iglesia. Somos los hombres y mujeres del altar los responsables de lo que está aconteciendo en la iglesia del Señor. Yo he visto realmente y lo he vivido cómo se levanta alguien contra mí y luego aparece fundando una iglesia. Y mucha gente lo sigue, aún a pesar de eso. ¿Por qué será que hay gente en la iglesia que no tiene discernimiento, que se levanta alguien diciéndole que es un ungido del Señor y ya le creen? Sí, bueno, yo pienso que eso también tiene mucho que ver con el espíritu del anticristo y el espíritu de mentira que hoy está en el mundo. Dice que una de las 10 señales de que Cristo ya iba a venir era ese. 1, el espíritu de mentira propagado de una manera increíble. Y número 2, el espíritu del anticristo. Ese de las 10 señales son 2 señales. Entonces, hoy en día la gente sigue a cualquiera que le da por su lado, pues.
Yo quiero ser un rebelde, no quiero que nadie me corrija, y si me acepta así, está bien. Y hoy en día, aún dentro de los ministros de Dios, no es una visión, es una ambición desmedida por tener la mayor cantidad de miembros, y no importa de dónde me vengan, no importa de qué congregación vinieron, yo quiero fortalecer mi ministerio, cuando usted sabe que una casa dividida no puede prevalecer. El reino de Dios es uno solo, y no podemos estarnos minando a nosotros mismos. Porque si usted saca gente de una casa, tal vez porque no aceptó una disciplina, usted lo que está haciendo es preparando una bomba dentro de la casa que está preparando, porque esa gente rebelde, hoy se rebelan aquí, de aquí a 2 años, 3 años se van a rebelar allá. Sí, es un espíritu. Un círculo vicioso, un ciclo que se repite también, porque hay un sector de la iglesia que anda bajo ese espíritu, moviéndose de una congregación a otra. Bien, volviendo al tema del sumo sacerdote, se presentaba delante de Dios a favor para expiar no solamente el templo, sino también al pueblo. O sea, era uno que se ponía en la brecha, por decir algo, a favor del pueblo. Imagínese qué sacerdote iba a querer correr el riesgo de entrar al lugar santísimo sabiendo que en el pueblo podía haber pecado y que él iba a morir a causa de eso. Pero ¿sabe qué es admirable ver a Zacarías, que llegó hasta ser un anciano, esperando el turno para llegar allí, al lugar santísimo? Qué admirable, ¿verdad? Lo que Zacarías, el tiempo que esperó, porque eran muchos los sacerdotes esperando turno para entrar a ese lugar santísimo. Algunos nunca les tocaba en la vida. Nunca, ¿verdad? Jamás. Pero para ellos era un tremendo privilegio. Y era por suerte, era sorteado, o sea que no crea que era el que decía yo quiero, sino el que Jehová escogía. Y qué tal que lo escogieran a uno, y ese día iba a ser su último día. Sí, qué tal si no había arreglado las cuentas con Dios. Sí, porque hay muchos ministros que necesitan arreglar las cuentas con Dios. De eso se trata la fiesta de Yom Kippur. Imagínense, y de repente, si el pueblo no le era acepto a Dios, el sacerdote moría por el pueblo. Pero para ellos al mismo tiempo era una pasión y era un privilegio ser aquel que iba a entrar al lugar santísimo, estar en la mismísima presencia de Dios y salir victorioso de ahí. El pueblo celebraba increíble, por eso se llamaba fiesta de Yom Kippur, porque si Dios aceptaba en ese año el sacrificio y decía el pueblo está libre de pecados por este año, entonces era una celebración tremenda. El pueblo se gozaba, Dios nos ha perdonado, celebraban, era algo maravilloso. Dice la palabra en Isaías 22:30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha a favor de mi pueblo y no lo encontré. Sí. Estaba buscando al sacerdote, sí, para que se pusiese a favor del pueblo. Sí. Igualmente en el nuevo pacto, Dios anda buscando a estos hombres, esas mujeres de guerra, que se pongan en la brecha a favor del pueblo. Sí. Pero ¿cómo andamos en la pregunta? Usted lo está diciendo ahora. Bueno, imagínese ponernos a favor de nuestra nación, no es tan fácil. Sí. Porque usted tiene que pelear con los, como dice el apóstol Maldonado, con los big boys, con los muchachos grandes que quieren tener atrapadas las naciones. Entonces, no cualquiera va a ese tipo de guerra. No cualquiera. Entonces, tiene que ser un sumo sacerdote. Tiene que ser alguien que haya sido ungido por Dios con una unción territorial de nación o de ciudad que se ponga en la brecha por el pueblo. Sí. Sumo sacerdote sacrificaba un becerro para purificar el templo de cualquier impureza, pero también sacrificaban 2 machos cabríos para purificar al pueblo y reconciliarlos con Dios. Entonces, qué tremenda esa función de ese sumo sacerdote. Saber que está presentándose delante de Dios por miles de personas, miles, y estas miles de personas de igual manera, pues algunas veces son necios, ignorantes, gente, como usted dice, malagradecida con Dios. Sí. Porque Israel vio tantas cosas que Dios hizo. El mar se abrió, bebieron agua de la roca, cuántas cosas. Las plagas sobre los enemigos. ¿Verdad? Era impresionante. Y sin embargo, era necesario establecer este día para que ellos se reconciliaran con Dios. Quiero decirle que en el antiguo pacto el día de Yom Kippur no era exactamente la redención de pecados, era la sombra de lo que había de venir.
Pero de igual manera, era expiación. sí, pero de igual manera, ellos trataban de agradar a Dios en ese día. Sí, por supuesto, De- porque era un año de perdón. De ponerse a cuentas con Dios. Sí, Cuando uno le pide perdón a Jesucristo es lo que busca, ¿no? Que Así es. estar en paz con Dios, Sí. estar en paz con Él y que sus pecados sean perdonados. sí. Ahora, había para el pueblo de parte, bueno, estaba escrito que Dios ponía delante de ellos la maldición y la bendición. Sí. Entonces, yo no sé si tiene que ver esto, cuando habla de que será separado, ¿no cree usted que tenga que ver con las bendiciones que Dios Sí. determinó para ellos? Probablemente. O está hablando de muerte en sí. Normalmente era un decreto negativo que podía transformarse en maldiciones. En maldiciones. Sí. Y también en muerte física o en muerte espiritual. La tierra podía dejar de producirles, Sí, ¿verdad? sí. Ok, bien. Era algo terrible. Ese año lloraban. Cuando no era aceptado el sacrificio, Dios había encontrado que el pueblo no le era grato. La fiesta de Yom Kippur se convertía en un luto, como usted dijo, un luto nacional. Lloraban y lloraban, y si el sacerdote moría, ni quiera Dios, imagínese usted el pueblo sabiendo que estaba bajo maldición ese año. Sí. Levítico capítulo 16, verso 21 dice, y pondrá Aarón, está hablando de la ofrenda, del sacrificio. Siempre había un sacrificio, ¿no? De por medio. Siempre había una ofrenda en cada fiesta. Sí, en cada altar debe haber una ofrenda, y sin sacrificio a la ofrenda no tiene valor, no tiene peso. Tiene que ser algo que duela. Sí, ¿verdad? La gente se acostumbró A dar desde la comodidad. Sí, decir a Dios, De lo que le aquí sobra. te traigo, Señor, esto, tal vez es lo último, lo más pobre, lo más escaso, lo más mediocre. Y así se acostumbró la iglesia, fíjese, a dar una ofrenda pobre, una ofrenda escasa. Pero dice aquí, Levítico capítulo 16, verso 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, Sí. y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Había un hombre destinado para esto. Para el sacrificio, Para sí. el sacrificio. Un ejecutor Ajá. del sacrificio, y luego en un tazón traían la sangre que el sumo sacerdote rociaba sobre el pueblo, y rociaba también en el altar, y rociaba sobre el arca del pacto, para ser aceptos delante de Dios, para hacer sus pecados expiados ese año. Sí. O sea que no basta con decir yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No basta con decir yo asisto a una iglesia. No. Hay tantas multitudes que hoy asisten a las congregaciones, a los templos para... Pero tienen por inmunda la sangre del cordero. Ujú. Porque desde el momento en que usted no le importa su testimonio, no le importa lo que sus hijos, su familia, en su hogar, el testimonio que usted está dando, usted ha menospreciado la sangre del cordero. Aquí más adelante vamos a ver en unos versículos cómo nosotros podemos alejarnos de esa sangre. Porque déjeme decirle qué significa la fiesta de Yom Kippur para nosotros en este tiempo después de que Cristo vino. Mire, la fiesta de Yom Kippur es la celebración de la entrada de Cristo al lugar santísimo. Primero el primogénito de Dios, la resurrección, y luego de nosotros. Eso significa, proféticamente hablando, la fiesta de Yom Kippur. Es el día en que Cristo entró al lugar santísimo, a la gloria, retornó al Padre ya como Rey de Reyes a su lugar santísimo de nuevo. Entonces, dice, por ejemplo, en Hebreo, dice que teniendo esta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Eso significa que el día de Yom Kippur es esa entrada que Dios nos dio al lugar santísimo. Y todo el mundo debe celebrar ese acontecimiento. Toda persona debe celebrar que Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, Yom Kippur es la fiesta que se celebra en honor a que Jesucristo
salió de esta tierra, salió de este mundo y entró a ese lugar de donde lógicamente que él procedía, ¿verdad? Sí. De donde Retornó de nuevo su a la lugar, gloria. a la gloria. El lugar santísimo representaba prácticamente el cielo en la tierra, entonces. El trono de Dios en la tierra, sí, el lugar santísimo. la presencia misma. Sí. No eran cualquier persona los que entraban a ese lugar santísimo. No, nadie. Solo el sumo sacerdote una vez por año y estando bien alineado con Dios, porque si no, no salía. Sí, y escogido por Dios, lógicamente. Escogido por Dios para ese ministerio. Eso es muy importante. Para mí, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios, ser un apóstol, profeta, pastor, lo que sea, tiene que ver con ser escogido. Sí. Tiene que ver con que en el cielo se haya mencionado su nombre, mi nombre. Sí. Porque si no ha sido mencionado en el cielo, yo estoy acá patinando y haciendo muchas cosas en la carne y diré que es obra de Dios. Hoy día mucha gente dice yo soy ungido de Jehová, yo soy un ministro de Jehová. ¿Realmente lo será? Porque la Biblia dice que por sus frutos se conocen. Así es. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, pero la palabra escogido, qué importante es cuando una persona es escogida por Dios para ejercer cierto oficio ministerial. Seleccionado entre miles y lo escogieron. Sí. Y eso es lo que sucede hoy día con aquellos ministros de Dios que ellos solo se ungieron. Ellos solo se ungieron, el Espíritu Santo no intervino, pero qué bueno es cuando uno sabe que el Espíritu Santo lo escogió, le asignó una función para realizar cualquier oficio. Y es que yo le voy a decir algo, apóstol, cuando a uno Dios lo escoge, Él lo va a respaldar. Sí. Él lo va a respaldar y se va a ver el respaldo de Dios en aquel ministerio. Pero cuando usted se va por rebeldía, porque no le gustó ya algo en la iglesia y usted quiere hacer su propio trono, su propio reinito, entonces eso no va a ser respaldado por Dios. Y más bien usted va a estar haciendo algo que Dios no lo mandó. Sí. Que Dios no lo mandó. Bueno, lógicamente que es palpable cuando alguien ha sido escogido y apartado por Dios para una función específica en el reino de Dios, es palpable, los frutos son visibles, sí. Es manifiesto, porque pues hay muchas veces que hay personas que dicen Dios me llamó, pero los frutos dicen otra cosa. Así es. No es palpable, es decir, hacen cosas y Dios no las respalda. Me parece a mí que de esa manera, digo, así lo veo yo, que así funcionaba cuando el pueblo no acudía a la convocatoria de Dios a celebrar la fiesta del perdón, porque... Ni quiera Dios que no fueran. ¿Verdad? Morían allá en sus casas. Sí, y la otra es que ya lo mencionamos, no había bendición. No. Los cielos se cierran, sí. Los cielos se cierran y hay personas que tienen los cielos cerrados. Sí. Pero, y no hay ese respaldo de parte de Dios. Volvamos a la fiesta de Yom Kippur, que es tan importante, la fiesta del perdón. Sí. Qué día tan importante, ¿verdad? Dice que esa fiesta debía celebrarse a los 10 días del mes séptimo del calendario de Israel. En el antiguo pacto ocurría a los 10 días del mes séptimo, el día de la expiación, tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aparte de que llevaban sus almas totalmente arrepentidas, llevaban ofrenda encendida también, porque es que en esas fiestas nadie podía llegar con las manos vacías. Y entonces ahí dice que iba a ser la purificación mediante la sangre de ese cordero, como usted leyó, de esos machos cabríos, conforme a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, su sumo sacerdote. Se mojaba el dedo en el tarro de sangre y se rociaba 7 veces sobre la tapa del arca. Él mojaba el dedo y lo rociaba 7 veces sobre la tapa del arca, y era así mediante la sangre que quedaba purificado el santuario. Mire qué lindo. Dice también que ¿cómo se llama? Que ese prototipo de la sangre que se rociaba también representa al Espíritu Santo en nosotros. Porque la sangre, ellos consideraban y consideran los israelitas que la sangre es la vida del ser interior, del hombre. Entonces para nosotros la vida en Cristo es el Espíritu Santo.
Por lo tanto, dice la palabra que son tres, eso lo dice en Apocalipsis 1:5, son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Mire qué importante estos tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Nosotros tenemos que volvernos bajo el poder de la sangre. Los tiempos que vienen son tiempos bien peligrosos para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Se acerca el final y nosotros tenemos que hablar mucho del poder de la sangre y que la gente pueda aplicar esa sangre a su vida para poder sobrevivir en estos tiempos peligrosos. Sí. La sangre es nuestra cobertura. La sangre de ese cordero que de una vez y para siempre fue sacrificado, y ahí sí fue redención de pecado. Porque redención significa comprar de nuevo algo que se había perdido y borrar para siempre los pecados. En el día de la expiación solamente era un año de perdón, los tapaban por un año, pero en el día de la redención, que fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, sí era verdaderamente el perdón completo de todos nuestros pecados. Sí. Pero eso de que nos fue perdonado de una sola vez, también da lugar a que muchas personas piensen que como ya me perdonaron, sigo pecando. Inclusive surgió siglos pasados una doctrina de los salvos siempre salvos, sí, del calvinismo. Sí, de Calvino. Que su doctrina consistía en que la persona, una vez que había sido perdonada sus pecados, podía volver a pecar. Una vez hablando de este tema, una vez me di cuenta que un pastor que cree en la doctrina calvinista, en los salvos siempre salvos, alguien se quitó la vida. Sí. Se suicidó. Y este pastor fue al velatorio. Sí. Y en el velatorio predicó y dijo que esta persona estaba en el reino de Dios. Sí. Yo me quedé helado. ¿Cómo es posible? Yo a veces no hallo qué palabras decir cuando estoy en un velatorio donde sé que alguien se quitó la vida. Yo lo único que puedo predicar ahí es que se arrepienta de sus pecados a la gente, pero así es. Yo no puedo decirle a la familia, fíjese que él está en el reino de Dios, sabiendo que no es cierto. Sí. Otra vez estábamos en un entierro de otra persona que se había quitado la vida. Y la familia, personas que yo conozco, estaban ahí hablando de lo mismo, que él se había salvado. Mire, uno de mis pastores se levantó violentamente, y yo no hallaba en valor de decirlo, pero él se levantó violentamente y le dijo a esta familia: un momento, sí, ustedes no pueden decir que se salvó si se quitó la vida. Entonces, yo creo que muchas veces la gente quiere interpretar la Biblia a su manera. A su manera. Y no a la manera de Dios como Él lo ha establecido. Sí. La fiesta del perdón era una vez al año, pero durante todo ese año los pecados de Israel eran perdonados. Sí. Pero no quiere decir que tenían que seguir haciendo lo mismo. No, es que eran los del año pasado. Los del año pasado. Sí. Los del año pasado. Sí, los que ya habían no cometido. Era anticipado. No era anticipado. Aunque como ya se los habían perdonado, el pueblo estaba feliz y entraba en una nueva etapa libre de pecado. ¿Verdad? Eran los que ya habían cometido, no los que iban a cometer. Qué bueno, porque ya me los perdonaron, entonces puedo ir a hacer y deshacer. Eso pero es esta fiesta se celebra, entre septiembre y octubre. Sí, para el calendario nuestro es como en septiembre y octubre. Pero el inicio del calendario hebreo es también ahí por septiembre y octubre. No, el inicio del calendario hebreo es como en marzo, porque ellos tienen que celebrarlo en el día séptimo. Entonces para ellos es el día 10 del mes séptimo de ellos, que celebraban Yom Kippur. Y este día 10, dice en el capítulo 16 de Levítico, en el verso 10, se menciona a una persona, un Azazel, quien era enviado al desierto después de que Aarón le ponía las manos, sí, al becerro, al macho cabrío, ¿verdad? Sí. Le ponía las manos. Es enviado al desierto
pero ahí iba una persona Sí. llamado Azazel. Ujú. Y que esta persona, según tengo entendido, es una figura de Satanás. O sea, mandarlo al desierto con un macho cabrío. Y según he leído, esta figura es una figura de Satanás, quien será enviado al lago de fuego. Pero había alguien que pagaba un precio en ese sentido. Un hombre, en esta ocasión dice un Azazel. ¿Ha leído usted ese pasaje? Sí, bueno, yo entiendo que así como nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el enemigo 40 días al desierto para ser tentado, así esta víctima era enviada allá después de que, bueno, solo traían su sangre y la víctima quedaba allá. ¿Quedaba allá? Sí, porque esa era el que había expiado los pecados, había pagado por el pecado Sí. del pueblo. Sí. Qué duro es esto, ¿verdad? Duro. Que tenga que pagar es alguien el precio de un comportamiento de una sociedad. Así es, sí. Dios en estas ceremonias de Yom Kippur nos está dando una lección, ¿no? Sí, Nos está dando una lección, una enseñanza. Era una enseñanza, una lección para nosotros los creyentes. sí, en mire Cristo. cómo dice, para nosotros esta verdad significa que nadie puede presentarse delante del Padre y sobrevivir a su ira sin la intermediación de la sangre derramada de la víctima perfecta e inocente. Jesucristo era la víctima perfecta e inocente, ofrendada por nosotros y se presentó delante del Padre con su propia sangre. Eso significa que la sangre es la única que calma la ira de Dios por las injusticias y el pecado del pueblo. Entonces esta víctima representaba, esa víctima que pagaba el precio, representa que nadie se puede presentar delante del Padre sin una sangre inocente para ser perdonado. Porque la misma Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí. Es una ley de Dios. Debe haber, la sangre es la única que tiene el poder de limpiar a profundidad, de redimir, de comprar algo que se había perdido. No hay otra forma, no es el dinero, no es dando ángeles, no es dando ofrendas, no es haciendo obras de caridad. Algunos creen que con obras de caridad pueden comprar su salvación. Bueno, la salvación tampoco se pierde o se gana porque yo ofrende o diezme. No, Porque hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero ahí te mando las ofrendas, ahí te Sí. mando los diezmos. Y es un error, porque si es a través de la sangre, es a través de que- la sangre. que nosotros Y la podemos- salvación es gratis. es gratis, no tiene No. precio. Solo es por fe. Ahora, que también la palabra agrega que la fe, si usted no hace ninguna obra, es una fe muerta. Sí. La fe tiene que tener acción. Y ya cuando hablamos de diezmos y ofrendas, estamos hablando que es para que el pueblo conquiste ciertas cosas. Dando es como recibimos. Pero no tiene que ver con la salvación. Son principios que traen bendición Son principios que traen a bendición. la gente, Sí, que si se aplican trae bendición y lo encaminan a uno hacia una prosperidad, ¿verdad? El Mesías durante su primera venida figuró como un tipo de macho cabrío, sí, ¿verdad? sí. Isaías 53, versos 3 y 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sí, Dice, ciertamente llevó él él. nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Ese es el gran sumo sacerdote Esa que es la nosotros víctima. tenemos. Sí, fue la víctima y se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Mire que es un misterio tan extraordinario este del Yom Kippur. Mire lo que dice Juan 6, él lo dijo con su boca, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo la daré por el mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Significa esto. Esto es, lógicamente, para que la gente entienda. Sí. Él no está hablando de lo físico, Él no está hablando de lo natural, Sí. está hablando en esencia, el espíritu, en el espíritu. Comer la carne y la sangre de Jesús es algo espiritual, es la palabra. Es meternos a Jesús adentro. Es meternos a Jesús en el espíritu, en nuestro espíritu. Así es. Y que Él se viva desarrolle su vida en nosotros. Porque dice que nosotros debemos de ser llevados a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. No, el propósito de la iglesia es que debe dejar que Jesús viva a través de nosotros. Por eso dice que Él y nosotros nos vamos a hacer uno solo. Al comer su carne y beber su sangre significa que la vida de Él nosotros la vamos a vivir. Sí. En nosotros, así como Él anduvo, así como Él se manifestó, así como Él se cuidó, así como Él se purificó como el Cordero de Dios que sin mancha y sin pecado, así nosotros tenemos que vivir esta vida. Eso es Yom Kippur, cambiar nuestra vieja manera de vivir y venir a ese verdadero arrepentimiento donde usted deja todo aquello que va descubriendo en nuestra vida. Con el caminar de los años vamos descubriendo cosas que no están bien. Cosas que dice usted, ay no, esto que siento en el corazón no está bien, esta envidia que siento, esta avaricia que siento, esto que siento no está bien, lo tengo que dejar porque esta no es la carne de Cristo ni es la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que cuidar esta salvación. Yo sí creo que la persona una vez que nace de nuevo, pero tiene que cuidar su salvación con temor y temblor, porque también si Dios no perdonó a los ángeles, nosotros no tenemos una certeza de que andando como queramos vivir a nuestro libre albedrío y haciendo y deshaciendo, es que Dios nos va a perdonar. No se puede seguir a Cristo con los mismos resabios, con los mismos vicios y pecados del pasado. No se puede estar en Cristo si yo tengo rencilla en mi corazón. Así es, falta si de yo perdón. tengo envidia o falta de perdón en mi corazón. No se puede decir yo sigo a Cristo si no se camina como Él caminó. Definitivamente, yo pienso que reino y religión son dos cosas totalmente opuestas. Sí. A la gente se le enseñó mucho de religión, sí, pero no se le enseña mucho acerca del reino. El reino tiene que ver con una cultura, reino tiene que ver con un estilo de vida, reino tiene que ver con una manifestación, con una expresión de lo que es en sí, en esencia, Dios. Mucha gente que es cristiana, tradicional, tiene que abrir su corazón al reino, a las verdades presentes del reino, porque están viviendo de acuerdo a una cultura tradicional de siglos atrás. De acuerdo al mundo. De acuerdo al mundo, porque usted dijo algo, el espíritu del anticristo está operando en la iglesia. En el mundo y en la iglesia. Sí, pero pues, se te está metiendo en la iglesia también. Se está metiendo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere abrir su corazón a las verdades presentes que Dios está trayendo ahora. Verdades que lo cambiarán, que lo dimensionarán, que harán de su vida algo diferente. Dios dice, yo estoy haciendo algo, yo estoy haciendo cosas nuevas. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Y es que es la verdad. El amor se ha enfriado. Se ha enfriado. El amor a Dios, el amor a nosotros mismos se ha enfriado. Ya no nos amamos. Sí. Ahora vivimos peleando, vivimos odiándonos. Ministro contra ministro, líder contra líder. Competencia tras competencia. Sí, y cada quien mira por sus propios intereses y eso no es reino. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. El amor a Dios también, porque no les importa hacer los pecados que andan haciendo, hacen una grande, se comportan peor que un impío y así se van para otra iglesia. Y bueno, lo peor es que las otras iglesias ni un mes han pasado y ya los tienen de líderes otra vez. Entonces, esos están malformando un pueblo. Sí. Porque son personas que no como Cristo, que fue obediente en todo, pasó por la obediencia para luego llegar a tener autoridad.
Entonces la gente que no pasa por la obediencia, sino que es una persona desobediente, está operando en el espíritu del anticristo. Y si nosotros los recibimos así, no puede ser. Nosotros tenemos que formar a esta gente y enseñarle la obediencia y sobre todo el amor a Dios. Nosotros por amor hemos dejado el pecado. Lo más sencillo es vivir en la carne, vivir haciendo aquí, haciendo allá. Tengo un programa bien bonito de cantos cristianos y luego me voy a la discoteca. No, eso no puede. Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? Sí. No puede ser, tiene que ser es algo real. diferente. Entonces, mire, por ejemplo, esto le va a pasar a la iglesia. Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Mire qué lindo, esa sangre que se derramaba en Yom Kippur, ahora Cristo la derramó por nosotros para purificarnos y limpiarnos. Mire cómo dice Apocalipsis 7:14, y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. No todo el que diga Señor, Señor, sino los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la han emblanquecido porque no se trata de decir yo recibí a Cristo hace 20 años, pero ¿cómo estoy viviendo? Tal vez Es la la ropa pregunta. está fea, está sucia, Esa manchada. es la pregunta, ¿cómo Sí. estoy viviendo? ¿De qué manera yo estoy agradando al Señor? Esa sangre todavía está vigente, esa sangre todavía está viva. Esa sangre es que está operando a través del Espíritu Santo. Es poderosa. La gente no lo entiende, la gente muchas veces dice: fíjese que estaban orando por mí, me caí en un lugar. Y creen que eso es la experiencia con Dios. La experiencia con Dios es más que eso, más que caer bajo el poder del Espíritu Santo, porque mucha gente cae bajo el poder del Espíritu Santo, pero se levanta igual. Si hasta los demonios caen, si hay algún endemoniado y la unción está fuerte o la gloria de Dios cae, el endemoniado le cae algo del Espíritu Santo y se empieza a manifestar allá. Sí. Pero probablemente no ha emblanquecido sus ropas. Lo más importante que la iglesia debe hacer es emblanquecer esa ropa. Y como dice, mire cómo dice, me llama la atención esto, dice: estos son los que han emblanquecido. No dice que Dios los emblanqueció, sino que ellos decidieron en su propio corazón limpiar sus vestiduras. Sí. Esa es una decisión muy personal de cada quien. Y las vestiduras se limpian con la palabra, con la aplicación de la palabra, el arrepentimiento, porque la palabra, apartarse del mal. Sí, la palabra es como el jabón que limpia. Ay, sí, qué bello. Que limpia, ¿verdad? Cuando se aplica. El sumo sacerdote solamente se presentaba una vez al año en el lugar santísimo. Se dice que ese día se consideraba un día en el que el hombre estaba cara a cara con Dios. Sí. Cara a cara con Dios. Sí. Y Yom Kippur se reconoce con la frase cara a cara también. Sí. Cara a cara, porque el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo a presentarse cara a cara con Dios. Oh, qué terrible, wow. ¿Verdad? Qué terrible saber que tenía de frente a él a Dios, al Dios vivo, sí. A ese que es todopoderoso, capaz de dar vida, capaz de quitarla. Sí. Entonces, pero hoy día nosotros podemos estar cara a cara. Wow, si el apóstol Pablo escribió: ahora conocemos en parte y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí. Pero ya estamos en el Espíritu, ya estamos desde el momento que Jesucristo limpió nuestros pecados y entramos en ese proceso de Dios, ya estamos en el Espíritu. Sí. Quiere decir que podemos tener a Dios cara a cara. Sí, de hecho, mire, Pablo fue arrebatado en el Espíritu. Juan en la isla de Patmos fue arrebatado en el Espíritu y llevado al mismísimo trono de Dios. Esas experiencias también las podemos vivir hoy en día, pero obviamente eso no depende de un humano, depende de Dios cuando Dios quiere arrebatar a alguien para enseñarle las cosas infalibles de su reino. Y obviamente la persona debe estar lavada. Allá no puede entrar algo inmundo, allá no puede entrar. Mire, una de las cosas que no entra en el cielo es el ladrón.
No entra el ladrón, no entra la polilla, no entra el altivo, no entra el que está lleno de pecado. Es más, usted sabe esa parábola donde el Señor había una fiesta y apareció uno vestido andrajosamente. Sí. No había limpiado sus ropas y le dijo, ¿y tú qué haces aquí en esta fiesta si no estás vestido adecuadamente? Entonces la verdad que nosotros debemos, Yom Kippur tiene que ver con reconocer que Dios ha abierto para nosotros el velo a través de su sangre para que usted vea cara a Dios. Pero esto es una acción de todos los días. Aunque Podríamos decir, se vamos a celebrar un día específico, pero esta es una acción de todos los días. El perdón, el limpiarse, el santificarse, el purificarse, el estar en paz con Dios, es una decisión de todos los días. Todos los días fallamos, todos los días cometemos errores, todos los días, pero es una decisión, ¿verdad? El estar en paz con Dios, estar en armonía con Dios. Yo creo que la iglesia tiene que aprender que cuando uno se arrodilla, se postra delante de Dios, está en una posición de cara a cara con Dios. Pero muchas veces no lo entiende la iglesia, la gente no lo entiende. Bueno, a mí me cuesta, durante 30 años de pastoría, 29 años de ser pastor, me ha costado enseñar a la gente a humillarse delante de Dios, a postrarse delante de Dios. Me ha costado, son una gran mayoría que no les interesa acudir a la presencia de Dios, acudir a Él delante de Dios. Y lo primero que se hace cuando uno inicia una oración es pedir perdón. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Yo pienso, así es mi oración. Sí. Siempre arreglar las cuentas. Que me voy a presentar delante de Dios, le digo, vengo en el nombre de Jesús y te pido perdón. Así es. Porque es así. Sí. Entonces, Yom Kippur, para que ya vayamos cerrando, el tiempo se nos fue. Sí. Yom Kippur es una celebración sí. que se hace una vez al año, pero es una celebración que podíamos considerarla para todos los días. Para todos los días, porque es el momento en que usted puede entrar libremente del lugar santo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso es que yo amo los tabernáculos que hacemos, ¿verdad? Los tabernáculos, que es un diseño, parte de la visión que ustedes nos han dado, que es que nosotros debemos llevar al pueblo a sumergirse profundamente en las aguas del Espíritu. Cuando usted está ahí, usted ahí no vale la máscara, entonces usted ahí tiene que pedir perdón, porque es un tiempo de alabanza y adoración profunda, donde el pueblo se pone cara a cara con Dios. Ese es un Yom Kippur. Qué bueno, profeta Milner, Sí. ha sido un gusto tenerla nuevamente. Gracias. En este programa, Tiempo de Avivamiento, y estas son las fiestas del Señor. No son las fiestas de Israel, reiteramos, son las fiestas del Señor. Un saludo a la teleaudiencia. Así es. Bueno, quiero decirles, iglesia preciosa de Cristo, que el Rey pronto viene y que usted, ahora que tiene la oportunidad de tener un Yom Kippur en su vida, que eso es entrar a la plena presencia de Dios, que antes no se podía y ahora sí se puede, por Cristo Jesús, nuestro Redentor, y por su sangre y por su carne, que usted limpia a diario sus vestiduras. Puede entrar cara a cara con Dios. No solo se trata de venir a la iglesia, sino de tener una experiencia personal cara a cara con Dios cada vez que usted viene. Yo le deseo lo mejor, deseo que estas enseñanzas de las fiestas proféticas, pues usted las abrigue en su corazón y las haga realidad en su vida. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos aquí para servirles y le invitamos a nuestras reuniones. Si usted no tiene donde congregarse, estamos en la Colonia La Cañada, 300 metros al fondo de la terminal de buses. Celebramos nuestras reuniones de adoración al Señor los días domingos a las 8 de la mañana y 11 de la mañana. A todos, bendiciones. Bendiciones. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán, Casa Paterna, su casa.